Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. El domingo 14 de mayo de este año estuvimos realizando en la Iglesia Presbiteriana Refugio de Gracia una predicación que hablaba acerca de la oración. Y esto en el marco de nuestra serie de mensajes, Ejercítate en la piedad, disciplinas espirituales y reforma. Y quisimos también, en este caso, hacer un video que complementara nuestro ejercicio analítico, interpretativo y también devocional del texto de Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15, que fue el que basó esa predicación. En dicha ocasión hablamos de qué actitud debiésemos tener al orar, y allí hablamos de huir de una actitud hipócrita. Hablamos acerca de la oración y la intimidad, de la búsqueda de la simpleza y de tener la certeza de que Dios nos conoce y que conoce nuestra plegaria inclusive antes de llevar a cabo la oración. Luego de eso, en una segunda parte del sermón, hablamos acerca de la existencia de un modelo de la oración y vimos que a la luz de la Biblia hay una serie de oraciones que se transforman en modelo para nuestras conversaciones con Dios. Vimos que hay distintos ruegos, lamentos, hay celebración, hay acciones de gracia, también muestras de dolor, de rabia, expresiones de arrepentimiento y peticiones de perdón. Y allí mencionamos que el libro de Salmos es sin lugar a dudas nuestro libro de oración, al cual podemos acudir, sobre todo en los momentos de debilidad en los que no sabemos qué orar, en los cuales leyendo textos de la Escritura nos producen, en este caso, una agenda para nuestra oración. Y como basamos nuestro texto en Mateo capítulo 6, hablamos acerca del Padre Nuestro como uno de los modelos más importantes de la oración. El Catecismo Mayor de Westminster señala que la oración del Señor no solamente debe usarse para dirigirnos como un modelo conforme al cual debemos hacer otras oraciones, sino que puede también usarse como una oración si se hace con entendimiento, fe, reverencia y otras gracias necesarias para el cumplimiento recto del deber de la oración. En ese sentido, el Padre Nuestro no es solo un modelo, una forma de llevar a cabo una oración que incluye adoración, una mirada acerca del reino de Dios, una lectura de la provisión que viene de parte de Dios, también una petición de perdón y socorro en el caso de la necesidad frente a la tentación. Entonces, no solo es un modelo, sino que también puede ser ocupada como nuestra oración en muchas circunstancias de nuestra vida. De hecho, mencionamos en el sermón que esta oración era aprendida, memorizada por las comunidades cristianas a tal nivel que llegó a ser llamada la oración dominical. O sea, era una oración que se repetía en el marco del culto comunitario. Dicho esto, nosotros no alcanzamos a ver en ese sermón, producto que ampliamos nuestra mirada en torno a estos temas, una respuesta respecto de qué es la oración. Y esa sección que era más temática, que abarcaba algunos textos bíblicos que íbamos a mirar de manera muy somera, a modo introductorio, digámoslo, eh, nos permitiría vislumbrar panorámicamente qué es la oración. Esta parte del sermón, que como les dije no alcanzamos a realizar, yo la tomé y me dejé ayudar en cuanto a su configuración por el libro de Timothy Keller, La oración. Este texto, traducido al castellano por la editorial Brodmann y Holman,
Es un muy buen texto que analiza el tema de la oración, el cual yo quisiera recomendar. La configuración, entonces, de esta parte de la reflexión bíblica a la cual te quiero invitar hoy, surge de la subdivisión que Keller hace en el capítulo 9 del libro. Si bien es cierto, se sigue la configuración del libro, algunos de los versículos bíblicos no aparecían en él y fueron tomados para profundizar en esta mirada que este autor señala. Con respecto a la pregunta de qué es la oración, tenemos que decir que la oración es un trabajo que implica deber y que también conlleva una disciplina. Estamos hablando de una labor fundamental de nosotros los cristianos. Nosotros debemos orar y debemos ser disciplinados en ello. Más allá de si tenemos ganas, la alegría suficiente como para hacerlo, un ánimo celebrativo, debemos orar, siempre. Y como decíamos, debemos procurar que el acto de orar se transforme en un hábito para nuestra vida. El texto de Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, nos dice: refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia. También se señala en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1, que Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Si nosotros nos fijamos, ambos textos nos invitan a buscar la presencia del Señor en oración siempre. El llamado es a que nosotros podamos ser persistentes en nuestra oración y humildes, sabedores que solo dependemos de Dios y de su divina presencia, que nos llena de poder para poder vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, basada y acorde a lo que la Biblia nos plantea. Por eso es que este mandato debe ser aplicado con disciplina de nuestra parte. Y esta disciplina consiste en mantener la esperanza y el gozo en Jesucristo, Cristo, que ha intervenido en la historia, y no solo en la historia general, global, sino que en nuestras historias particulares, en nuestras historias de vida. Cristo ha intervenido en ellas y ha hecho que prevalezca el bien por sobre el mal. Por lo tanto, debemos acudir en oración siempre, en una actitud de esperanza y de fe. La oración también es palabra, es una conversación con Dios. Y aquí el texto de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, que leemos en versión Reina Valera 1960, dice: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esta es una de mis oraciones favoritas que aparece en la Biblia. Josafat, rey de Judá, la realiza en un momento de adversidad. Hay una coalición de enemigos que se acerca a la ciudad de Jerusalén, acampando para generar batalla contra el reino de Judá. Ellos buscan atacar al pueblo de Dios. Josafat invita a todo el pueblo a orar. Y al final de su oración incluye una plegaria demasiado importante, no solo para él, sino que para nuestra vida. Porque en un contexto como ese, un rey era un general, era alguien que estaba a cargo de los ejércitos de un pueblo. Eso ocurría con todos los reyes de la antigüedad, y el caso del rey de Judá, en este caso Josafat, no era una excepción. En ese contexto, entonces, el rey debía saber lo que tenía que hacer. Debía procurar establecer una táctica y una estrategia de carácter militar que ayudara a detener a los enemigos y también atacarlos y vencerlos inclusive en la batalla. Uno esperaría que un general de un ejército supiera qué hacer en este contexto. Pero Josafat ora diciendo: no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Él ve la necesidad de Dios y entiende que más allá de sus capacidades intelectuales y también en cuanto a sus capacidades militares, son sumamente limitadas si no cuenta con la ayuda de Dios. Por eso él reconoce no solo su escasa sapiencia
a la hora de preparar la batalla, sino que conoce su debilidad, su limitación y la necesidad profunda que se tiene acerca de Dios. Fíjate que esta oración, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Es una oración que nosotros podemos hacer en distintos momentos de nuestra vida. Podemos realizarla en el momento que más necesitamos, en el momento de tristeza, de amargura, de aflicción. En esos casos podemos llevar a cabo esta plegaria, diciéndole al Señor, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos, en ti ponemos nuestra mirada. Necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos que Dios nos fortalezca en el momento en que estamos pasando por el desierto de la vida. Pero ojo, también esta oración puede ser llevada a cabo en los momentos de triunfo, de quietud, de seguridad. Y sobre todo en esos momentos. Porque en esas ocasiones somos más susceptibles de la tentación de comenzar a ofrecer sacrificios al peor y más sanguinario de todos los dioses. Tú mismo, yo mismo, ante un Dios frente al cual nunca damos el ancho. Porque ese Dios cada vez más nos exige sacrificios, nos exige que tengamos una alta conducta moral, nos exige que seamos los más inteligentes, los más bellos, los más ricos, los más poderosos, pero nunca llegamos a dar en ese ancho. Y tal vez alguno dirá, frente a Dios tampoco damos el ancho. Claramente. Por eso, nuestra relación con Dios se sustenta en aquello que llamamos gracia. No merecemos absolutamente nada acerca del favor de Dios, pero Él, misericordiosamente, y por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, nos brinda esta posibilidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, encontrando la misericordia y el oportuno socorro para nuestra vida, porque Jesucristo, el verdadero y más poderoso sumo sacerdote, está delante del Padre, intercediendo por nosotros. Esta oración de Josafat nos muestra la posición perfecta de aquellos que oramos. El no saber nada frente a Dios y el mostrar una total dependencia de Él. En ese sentido, un recordatorio y a propósito del Padre Nuestro es que nuestra oración debe ser balanceada. Debe incluir momentos de adoración, momentos de confesión, también acción de gracias y súplica. No podemos hacer solo de nuestras oraciones exposiciones de peticiones. Señor, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Y por si algo nos falta, le decimos, te amo, Señor, amén. Nuestras oraciones tienen que ser expresión de lo que la Biblia nos enseña del acto de orar. Y en la oración hay adoración. Hay momentos en los cuales nos dedicamos simplemente a exaltar a Dios, que se ha manifestado con todos sus atributos que son perfectos. Debemos rehuir en ese sentido, en esos momentos de imágenes artificiales construidas por nosotros de Dios, exaltando uno de sus atributos y no la totalidad de ellos. También debemos reconocernos como pecadores delante de Él y pedir perdón, y este acto debe ser cotidiano. Todos los días nosotros debiésemos pedir perdón por lo que pensamos, por lo que hacemos y también por lo que dejamos de hacer. Y por supuesto, acciones de gracia, porque todo lo que nosotros tenemos ha venido de la mano del Señor. Y luego, súplica, pedirle al Señor. Es muy necesario que nosotros le pidamos. Si bien es cierto, como dice el texto de Mateo capítulo 6, Él ya conoce lo que nosotros le vamos a pedir, inclusive antes de hacerlo. Pero aún así, Dios ha diseñado que el método, el medio para llevar a cabo su plan también en nosotros, sea por medio de la oración. Misteriosamente, ocurre que cuando tú oras, suceden las cosas. Ahora, lo que sucede no necesariamente va a ser conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la perfecta y soberana voluntad de Dios, que siempre va a procurar nuestro bien. Otra pregunta que nosotros debemos hacer acerca de la oración es ¿qué requiere? Y aquí nosotros debemos pensar en primer lugar que requiere de la gracia. Y esto nos invita a que en nuestras oraciones lo podamos hacer en el nombre del Señor Jesús. Jesús,
en el texto registrado en Juan capítulo 14, versículo 13, dijo lo siguiente a sus discípulos: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Ojo con esto. Esto no es una garantía de que Dios va a responder a todo tipo de oración, porque hay oraciones que expresan nuestra individualidad y nuestro deseo hipócrita, egoísta, carente de sentido de realidad. La oración en el nombre de Jesús no es una abracadabra, no son palabras mágicas. Es más bien solicitar que Cristo sea nuestro intercesor y que la oración sea conforme a su voluntad expresada en la palabra del Señor. Y esto porque los discípulos somos embajadores de Jesús. Es Jesús que nos envía a la misión y es Jesús que nos sostiene. Por eso es que también nuestras oraciones deben ser hechas en su nombre. El Catecismo Mayor de Westminster, en su pregunta 180, al responder la consulta que emerge allí, dice lo siguiente: orar en el nombre de Cristo es obediencia a su mandamiento y en confianza a sus promesas pedir misericordia a Él, no por el simple hecho de mencionar su nombre, sino por derivar un incentivo para orar, y nuestro aliento, fuerza y esperanza de hallar aceptación para nuestra súplica en Cristo y su mediación. También, la oración debe ser desarrollada con profundo temor, y un temor que manifiesta tanto asombro y amor en la presencia de Dios. El texto de Mateo capítulo 15, versículos 7 y 8 dice: hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros debemos inclinar delante de Dios nuestro corazón, es decir, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad, y en una actitud de humilde sinceridad presentarnos delante de Dios a sabiendas de que Él nos conoce y de que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de Él. Y ojo, también a sabiendas de que ante Él un día nosotros tendremos que dar cuenta. Ante Dios, las performances espirituales no valen absolutamente de nada. Ante Dios, tú estás desnudo, por lo tanto no debes cubrirte con un manto hipócrita en tu oración. Sé sincero, honesto, sabiendo que Dios es santo, justo, temible, y que solo Él podría tener el poder, inclusive, de eliminarnos de la vida, si Él así lo quisiera. Acerquémonos con humildad, con temor y en una actitud de profunda devoción. Timothy Keller señala en su texto acerca de la oración, en esta sección acerca del temor, lo siguiente: asombro amoroso quiere decir que nosotros no deberíamos acercarnos a Dios ni con una familiaridad casual o sentimental, ni con una formalidad remota y forzada. Vale decir, yendo de atrás hacia adelante, aquí no valen las repeticiones, vale lo que tú expresas delante de Dios de manera honesta, clara, sencilla, inclusive con brevedad. Y también aquí no basta una familiaridad casual. Dios no es el flaco Inri, ¿ya? No tiene que ver con estas expresiones demasiado amicales que de repente producimos con Dios. Nuestras expresiones acerca de Él deben ser sustentadas en lo que la Biblia dice. Y allí, amado Señor, Padre, en fin, todas las expresiones que allí aparecen son las que nosotros debiéramos tomar para dirigirnos ante Dios. Es por eso que, a pesar de que la Biblia menciona acerca de Dios muestras de amor que se parecen a los de una madre, es por eso que nosotros no oramos diciéndole a Dios madre, porque en ninguna parte de la Biblia se le llama como tal. Solo se mencionan algunas características del amor como si fueran amor materno. Y esto a pesar de que nosotros sabemos que Dios no es un ser sexuado, pero sí nosotros creemos que la Biblia nos ha reportado la revelación, la palabra profética más segura, y por ende nuestra oración también tiene que estar basada en las expresiones que la Biblia provee
acerca de Dios. Acerquémonos con amor, a sabiendas de que Dios es nuestro verdadero esposo, y también a sabiendas de que Dios es santo, temible y justo. También debemos acercarnos a Dios con impotencia y aceptar nuestra debilidad y dependencia. Y aquí hay un texto maravilloso. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 26 y 27, dice: Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo está siempre presente y activo en nuestra vida y nos ayuda a orar en nuestros momentos de mayor debilidad. Así que en ciertos momentos, si solo tú quieres echarte ante la presencia de Dios para llorar, llorar y llorar, o guardar silencio frente a Él porque te muestras impotente frente a las circunstancias de la vida, hazlo. Arrójate ante sus pies. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el Consolador, aquel que nos guía a toda verdad y a toda justicia, orará por ti. Orará por ti. Si no sabes cómo orar, apártate un rato, guarda silencio delante de la presencia de Dios y con seguridad el Espíritu Santo también orará por ti. Dios está activo. Cumple con tu deber. Muestra tu impotencia delante de Dios. Si ante todos los seres humanos te pones una capa artificial de superhéroe, no te la dejes puesta cuando te acercas a Dios. Muéstrate tal como eres delante de Él. Reconoce tu debilidad y pídele ayuda y sostenimiento para la vida. La oración nos ofrece cosas. ¿Qué ofrece la oración? La oración ofrece una perspectiva. En ese sentido, la oración tiene el poder de reorientar nuestra mirada, nuestra opinión acerca de Dios. Y aquí quizá uno de los textos que más fuerte nos habla acerca de esto sea el del libro de Job. Nosotros sabemos, a la luz del texto bíblico, que Job pasó por un momento de prueba. Dios permitió que Satanás interviniera en distintos aspectos de la vida de Job, dañándolos, destruyéndolos, de tal manera que Job pasara por ese momento de prueba. En esa circunstancia, Job queda desamparado, sin nada ni nadie a su alrededor que le pudiera sostener. La Biblia señala que su esposa le señaló diciendo: maldice a tu Dios y muérete. También nos muestra que sus amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, se acercaron para señalar que Job había pecado delante de Dios y que estaba viviendo las consecuencias de su pecado, porque alguien que actúa justamente no podría estar pasando las circunstancias de la vida que Job estaba viviendo. Y si bien es cierto, los amigos de Job estaban equivocados, en el sentido de no expresar lo que la Biblia en su contenido general nos plantea, porque en muchas ocasiones la Biblia nos lleva a saber que tendremos que experimentar el sufrimiento, la escasez y la necesidad. En esas circunstancias de la vida, lo que nosotros debemos hacer es reconocer la presencia de Dios allí. Pero eso no obsta para que nos creamos mejores, para que desafiemos a Dios, para que maldigamos el día en que nacimos, para que confrontemos a Dios diciéndole que no es justo lo que nosotros estamos viviendo. Porque todo lo que nosotros vivimos, al surgir del propósito eterno y soberano de Dios, es justo. Y no solo justo, sino que beneficioso para nuestra vida. El filósofo Immanuel Kant decía que hay un cúmulo de cosas que no comprenderemos jamás. Pero en el mundo nuevo, Dios probará que todo fue necesario. Job llega a esa certidumbre luego del diálogo que Dios tiene con él. Dios le muestra su pequeñez frente a todo el poder que él tenía y que podía manifestar. Luego de ese diálogo tremendo en el cual Dios le habla de tú a tú, invitándole a que se ciñera a sus lomos, se ciñera a su cintura y supiera que Dios le iba a hablar. Luego de ese diálogo que Dios tiene con él, Job, en actitud de oración y de humillación delante de él, le dice: yo sé bien que
tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este?, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjate en lo siguiente, en una actitud de sinceridad y honestidad, porque en muchas ocasiones pasamos por momentos así, en los cuales reclamamos a Dios, nos enojamos con lo que estamos viviendo y presentamos reclamos delante de Dios. Job, en esta oración, reconoce su debilidad. Reconoce que las circunstancias de la vida, de sufrimiento que él estaba teniendo, le llevaron a ser demasiado apresurado en las palabras. Y puede ser entendible que en algún momento de necesidad, de sufrimiento, de escasez, de enfermedad, tú le reclames a Dios y te sientas enojado y frustrado por el momento de vida que estás experimentando. Pero eso no es obstáculo para que cuando veas manifestada con claridad la voluntad de Dios y su propósito para tu vida, te acerques ante Él y le pidas perdón. Job aquí se siente abrumado por la gratitud y nota su propia precipitación a la hora de hablar. Nota que ha sido rápido para juzgar el propósito divino y también reconoce sus limitaciones al lado de la tremenda grandeza de Dios. Entonces, cuando uno está absolutamente seguro de tener la razón, al momento de reconocer la debilidad y la limitación, y reconocer la santidad y la verdad y el profundo amor que hay en Dios para establecer lo que Él quiere para nuestra vida, también nota con toda seguridad, con absoluta seguridad, lo equivocado que estábamos, lo voluntaria, arrogante y vergonzosamente equivocados que podemos estar frente a distintos momentos de la vida. Job reconoció eso. Es también necesario que tú y yo reconozcamos nuestra profunda debilidad y limitación delante de Dios y pidamos perdón y reconozcamos que Él es todopoderoso y sabio a la hora de llevarnos a vivir y pasar por las distintas circunstancias vitales que estamos viviendo. Luego de eso, también nos lleva a pensar en la fortaleza, porque la oración es unión espiritual con Dios. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 10 y 18. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. La formación espiritual es obra del Señor de principio a fin, y la vida espiritual comienza, se sostiene y termina por el poder de Dios, no por tu poder, no por tus fuerzas. Es por lo tanto necesario que oremos. Es un medio de gracia por el cual somos fortalecidos y animados en la vida cristiana, en el seguimiento de Jesucristo. Por lo tanto, todo debe ser presentado en oración. Fíjate que en todo momento y por todos los santos es que nosotros debemos orar. Esta manera de extenderse sobrepasa mucho aquellas inclinaciones de nuestro corazón, las inclinaciones del corazón de creyentes individuales, porque apunta a una vida de oración que está centrada en la Biblia, en la palabra de Dios y que se desarrolla en el marco comunitario. Y ahí quienes somos reformados tenemos que señalar con claridad que la piedad reformada no es individualista, no es individual, sino que siempre apela a la comunidad. De hecho, es muy necesario que oremos comunitariamente y que oremos pidiendo fortaleza al Señor. Los puritanos hablaban de la oración como el engrase de las ruedas del alma. Entonces los necesitamos ese engrase para poder movernos.
y también nos reporta una realidad espiritual. Y esa realidad espiritual es la presencia de Dios. Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13 dicen lo siguiente: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta oración está en el contexto del cautiverio. Dios le pide a su pueblo que le busquen, que busquen de Él, que se deleiten en su presencia y que no haya nada absolutamente más importante y preeminente que Él. La oración es deleite de Dios, es placer en Él, es encontrar el gozo, el regocijo, la bienaventuranza, la dicha, la esperanza en la presencia de Dios. Y no hay nada que te pueda satisfacer de mayor manera que Dios mismo. Busca su presencia constantemente, deleítate en Él, gózate en que Dios está contigo, que no te desampara, que Él siempre está presente en tu vida, en nuestra vida. La oración, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva al conocimiento propio y desde allí a la honestidad requerida y constituyente a la hora de oración. Isaías capítulo 6, versículo 5 señalan que Isaías gritó: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Isaías, en un momento bastante crítico del pueblo de Dios, había muerto recientemente el rey de Judá, estaba orando en el templo, y en ese contexto es llamado a ser un profeta de Dios. Previo a ese llamado, él ve una manifestación tremenda de la gloria de Dios manifestándose en el templo, ve a seres espirituales cantando al Señor y glorificándole, dando voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. La presencia gloriosa de Dios llenó al templo y esta corte angelical cantó acerca de la santidad de Dios. Y cuando nosotros nos encontramos con la santidad de Dios, con su enorme y potente perfección, eso hace que reconozcamos que nosotros somos pecadores. Este es el conocimiento verdadero. Como diría Calvino, el verdadero conocimiento proviene de conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Conocer que Dios es santo y conocer que nosotros somos pecadores. Por lo tanto, al orar, siempre se requiere honestidad de nuestra parte. Seamos honestos delante de Dios. También se requiere de confianza, de esperanza, porque la esperanza no solo es un deber, es algo que se pide, sino que también constituye, da fortaleza a nuestra oración. La carta a los Hebreos, en el capítulo 11, dice que en realidad, sin fe, es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y recompensa a quienes lo buscan. Acerquémonos a Dios con fe, es decir, con certeza y con esperanza. Más allá de que los desafíos aparezcan demasiado grandes, acerquémonos a Dios esperando en Él, porque Él siempre cumplirá su propósito en nosotros. Y eso es garantía de victoria. Victoria que en muchas ocasiones está ligada a la hora del sufrimiento. Y por los demás, también es entrega. La entrega de la vida es requerida y también es constituyente de nuestra oración. Fíjate cómo ora el salmista en el Salmo 73, versículos 25 y 26. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. La radicalidad de la vida cristiana consiste en morir al yo, para que Cristo viva en nosotros. Él es nuestro todo y solo en Cristo hay plenitud de vida. Por lo tanto, podemos encomendarnos a Él, a sabiendas de que en Él está nuestra fortaleza. Entreguemos nuestra vida,
nuestro ser, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra familia, todo lo que nosotros hacemos y todos los lugares en los cuales nos movemos, entreguémoselos al Señor, para que en Él y solo en Él haya plenitud. En Él y solo en Él tenemos que identificarnos. Esta es la oración a la que le queremos invitar. A una oración que se basa y sustenta en lo que la Escritura dice acerca de ella. Como diría Dietrich Bonhoeffer, no es la pobreza de nuestro corazón, sino la riqueza de la palabra de Dios la que debe determinar nuestra plegaria. Recurre a la Biblia, porque en ella está la base, el sustento, la motivación y la agenda para nuestras oraciones. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día y una buena semana.